Bueno, entonces vamos a continuar acá Ah, y todo. desde donde nos hemos quedado, ¿no? Estábamos viendo las percepciones de la justicia, ¿no? Hemos visto los usos del término y también las percepciones de, de la justicia, ¿no? Como una virtud negativa, ¿no? También como una virtud, ¿no? Dentro de las reglas establecidas, también como un valor que permite diferenciar eh, lo que es jurídicamente valioso, o sea, lo justo de lo que no es justo, o sea, de lo justo de lo injusto, ¿no? Y también habíamos visto la justicia como un valor eminentemente humano y social, ¿no? Porque solo puede predicarse con propiedad respecto de las acciones de los hombres, ¿no? Como estábamos diciendo al final de la primera parte, no puede uno ser justo o injusto consigo mismo o en el fuero interno, en el plano de la subjetividad, ¿no? Siempre eh, la justicia se va a calificar o se va a valorar desde las acciones o los actos con respecto a otras personas. También la justicia, ¿no? En este entendido, entraña un deber ser, o sea, tiene un sentido ético, ¿no? Por lo que representa un ideal o un valor para eh, eh, al que las personas deben tender, o sea que tienen que apuntar en su comportamiento a ser o a, a que sus acciones, ¿no? Estén enmarcadas dentro de este deber ser. Pero si bien vamos a apuntar o tender a ser justos, no quiere decir que todas y cada una de las acciones humanas va a ser necesariamente justas o injustas, ¿verdad? No, hay acciones humanas que no tienen carácter de justas o injustas, son solamente actos, ¿no? De la vida cotidiana. Ahora también se señala que la justicia es un valor social porque refleja el comportamiento de actos de una persona que afectan a otros. Por consiguiente, la justicia exige la concurrencia de al menos dos sujetos, ¿no? Y la existencia de relaciones entre ellos para que se califique mi acto de justo o injusto con respecto a, a tu persona o con respecto a un grupo de personas. Ahora, en cuanto al papel de la justicia, ¿no? Es la primera virtud de las instituciones sociales, ¿no? O sea que el papel de la justicia, ¿no? Sirve para moldear, ¿no? El actuar de todas las instituciones públicas, ¿no? O de la administración. Entonces, como señala acá también, ¿no? Una teoría, por muy atractiva y elocuente que sea, tiene que ser rechazada, revisada si no es verdadera. De igual modo, no importa que las leyes e instituciones estén ordenadas y sean eficientes, si son injustas han de ser reformadas o abolidas, ¿no? Entonces, si las instituciones sociales no cumplen con esta virtud de justicia, ¿verdad? Para cumplir con sus fines, entonces, al igual que las leyes, las instituciones tienen que ser reformadas o abolidas. En el caso de las leyes, se llama abrogadas o derogadas, ¿verdad? Cuando una ley es abrogada, es anulada o botada al basurero por completo, ¿no? Porque ya no sirve, no se aplica o es injusta, ¿no? Pero cuando es derogada, quiere decir que
funciona, pero te necesita ciertas modificaciones, ¿no? Al igual, las instituciones públicas, ¿verdad? Si no son justas del todo, pueden ser reformadas, pero si no son justas en parte, pueden ser reformadas, pero si no son justas del todo, deben ser abolidas. Entonces, por ejemplo, el, eh, las, los juzgados públicos que imparten justicia, ¿verdad? Si no fueran justos, ¿no? ¿Para qué tendría que ser, no? La sociedad ya dejaría de darle validez y empezaría a aplicar justicia por mano propia, ¿no? Lo propio, digamos, si no se vería, por lo menos un poquito, ¿no? La inversión pública de los ingresos públicos para poder atender las necesidades de la generalidad, ¿verdad? Y prestar servicios básicos, ¿no? En otras palabras, si tú pagas impuestos y no se ve ni papa que hace el Estado, ¿no? Entonces, ¿para qué pagas, no? Así, el, si los impuestos que son una ley, ¿verdad? Si no cumplen con ese fin de asegurar la prestación de servicios básicos, igual no tiene razón de ser, ¿verdad? Porque si no te presta a la sociedad nada, entonces, ¿para qué pagas? ¿No? ¿Para qué existe el Estado, la administración pública, si no va a cumplir las necesidades, si no va a satisfacer las necesidades públicas? Entonces, el, estas leyes, estas instituciones, tienen que ser siempre justas, ¿verdad? El, el, y si rayan en la injusticia, entonces, o reforma o abolición, ¿verdad? Una nueva, una nueva que sea justa. El, cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia. Dice que ni siquiera la sociedad en su conjunto puede atropellar. Si una medida es injusta, ¿verdad? Eh, y esta injusticia no afecta mis derechos fundamentales, ¿verdad? Entonces, no puede, ni siquiera con el pretexto de ser en beneficio del bien común, ¿verdad? No puede atropellar, no puede violar esta condición o esta, estos derechos cuyo ejercicio es legítimamente justo, ¿verdad? Ni siquiera en beneficio del bien común me pueden atropellar tanto, ¿verdad? Al punto de ser injustos con una persona, ¿no? Cada persona tiene esa inviolabilidad que está fundada en la justicia, ¿no? Ni al peor maleante lo pueden ir a someter a tortura pues, ahí en la cárcel, ¿no? Porque no es justo, ¿verdad? Tendrá su juicio o en su caso habrá tenido y estará pagando su pena, pero hasta ahí está todo bien, ¿verdad? Algunas acciones de hecho que se tomen más en contra de esa persona ya son injustas, ¿no? Entonces, como dice, ¿no? Por tanto, en una sociedad justa, las libertades de la igualdad de la ciudadanía se dan por establecidas definitivamente. Los derechos asegurados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni a cálculo de intereses sociales, ¿no? Los derechos que están constitucionalizados, los derechos que están, los derechos fundamentales vigentes, ¿no? De cada persona, no están sujetos a negociación, no se pueden cumplir a medias, ¿verdad? Con pretexto del bienestar común, ¿no? En una sociedad que se digne o se tilde de justa, ¿verdad? Tienen que respetarse todas las libertades de todas las personas o de todos los componentes de la sociedad en igualdad, ¿no? Y esto
Todos estos, el ejercicio de estos derechos tienen que estar asegurados por la justicia, ¿no? Y las instituciones que imparten justicia, ¿verdad? En, en mérito a intereses sociales o políticos, no pueden, digamos, atropellar estos derechos, ¿no? ¿Qué pasaría si, digamos, un interés social, ¿verdad? El, viene una persona con una, eh, viene una persona, dice que ha dejado un paquete, una mochila, algo así, y que contiene explosivos y que va a estallar y que va a matar a todo el que esté ahí en esa esquina, ¿no? Y es una esquina concurrida de la ciudad de Cochabamba, ¿verdad? Y lo agarran, ¿no? Eh, después de que publica su video en las redes y todo, lo ubican, lo agarran y ¿qué van a hacer ahora? Es justo que le atropellemos su derecho a la integridad física, todo, y que le demos palo hasta que diga dónde está la bomba y que nos diga cómo desactivar, así. O, o es justo que ya digamos, con fines investigativos nomás se lo retenga, pero no se tome ninguna acción más de hecho, ¿verdad? Porque tiene sus derechos fundamentales, ¿no? ¿Y qué va a pasar, no? Si estalla la bomba, van a morir hartos. Y si le afectamos su derecho nomás a la integridad física un poco de una sola persona para salvar la vida de tantos, pero tal vez es solo una amenaza, ¿verdad? O algo que no se va a cumplir o algo irreal, ¿no? Algo que se está inventando. Y en realidad nunca va a haber ningún herido, así, porque no va a haber bomba que estalle, ¿no? En todo caso, vamos a verles eh, sonado en vano, pues vamos a ver afectar su derecho a la integridad física y otros, ¿verdad? Insulsamente, ¿no? Entonces, ¿qué corresponde, no? Algunos se inclinarán por un sentido y dirán, no, pues hay que pegarle nomás, hay que hacer lo que sea hasta que nos diga si es verdad o mentira y si es verdad, dónde está, ¿no? Y otros dirán, pues no, hay que hacer todo de acuerdo a la norma, no hay que exceder, no hay que excederse de ese marco, ¿verdad? Y hay que, eh, hay que respetar nomás los derechos fundamentales de esta persona y también su presunción de inocencia, ¿verdad? Así que todos tienen presunción de inocencia, ¿no? Hasta el maleante más maleante que se le encontró infragante. Porque si no tuviera presunción de inocencia, no iría pues a juicio, ¿no? No habría medidas cautelares, nada. Ahí en el acto, así el policía mismo haría de juez y se iría directo a la cárcel con toda la sentencia, ¿no? De manera, digamos, preventiva, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, ¿no? La, la justicia, ¿no? Tiene que respetar siempre las libertades eh, individuales o los derechos fundamentales, ¿no? Que están establecidos, ¿no? Y que aseguran y que la justicia tiene que asegurar, ¿no? Sin ningún cálculo de interés social, ¿no? Tenemos como personas, ¿no? Como individuos, ¿no? Ciertas cualidades que no pueden ser atropelladas ni por una persona ni por la colectividad, ¿no? Y la justicia tiene que apuntar a resguardar esa condición. Pero podríamos decir que, bueno, o algunos podrían decir, ¿no? Desde el ejemplo que se ha dado, que una justicia solo es tolerable cuando es necesaria para evitar una injusticia aún mayor, ¿no? Siendo las primeras virtudes de la actividad humana, la verdad y la justicia no pueden estar sujetas a transacciones, ¿no? Entonces, bueno, aquellos que se inclinen por darle masa nomás hasta que hable, ¿no? Dirán que una injusticia es tolerable para evitar una injusticia mayor, ¿no? Y otros dirán que eh, una injusticia es una injusticia, sea mayor o menor, pues si no, no es tolerable desde ningún punto de vista, ¿verdad? No se puede fundar una acción justa desde una injusticia, ¿no? Pero eso ya son puntos de vista diferentes.
¿no? Ahora, bueno, como les, eh, como les había dicho, ¿no? Nos daremos estos últimos 20 minutos que nos quedan para poder realizar los trabajos si es que no los han visto, ¿no? Están acá. Son diferentes documentos que hay que elegir uno y solamente realizar los requerimientos que están en el documento de Word. Si ya lo han venido haciendo, pues todo bien y podemos continuar, ¿no? En el tiempo que nos queda de clase para que no les quede muy poco tiempo ni sea muy pesado y al momento de rendir los exámenes finales y todavía tener que estar haciendo el trabajo final y tal vez seguramente no solo de esta materia, ¿verdad? También de otras materias, así que además tienen el tiempo hasta la fecha del examen, pero el, yo tendría para calificar el fin de semana, ¿verdad? Posterior al examen final, pero sería como que muy apretado, así que yo les pediría de manera interna que, que los que pueden lo acompañen antes también para que se pueda ya ir revisando y leyendo con un poco más de tiempo, ¿no? Pero si por cualquier motivo tienen nomás que presentar la fecha del examen, ni modo, pues es el plazo que se ha otorgado, está ahí, ¿no? Ahora, sin más, ¿no? Podemos empezar o continuar haciendo nuestro trabajo y yo me quedo aquí atento siempre a algunas dudas o cuestionamientos que tengan, ¿no? Con relación, si quieren, tal vez al tema o al trabajo, a cómo se realiza. eh, Tal vez algún punto en específico de las instrucciones no está muy claro o está eh, ambiguo, tiene doble interpretación, ¿no? Entonces, también está bueno aclarar todo eso, ¿no? Para que no estemos escribiendo doble, ¿no? Entonces, eh, podemos avanzar y me quedo aquí atento a todo lo que tengan que decir o aportar. Ahí no se olviden poner su nombre también en el chat grupal, porque aquellos que tengan que optar por alguna segunda instancia en cualquier materia, el- de acuerdo al reglamento de la universidad, tienen que tener el 80% de asistencia en el semestre, así que puede perjudicarles de alguna manera si es que van a tener que recurrir a una segunda instancia, ¿no? Siempre se viene diciendo eso, pero también se recalca ahora.
Bueno, ya se nos está terminando el tiempo. Vamos a quedar ahí. Ojalá que hayan tenido un avance en sus trabajos para poder presentar en la fecha del examen como máximo y conseguir los 10 puntos que corresponden a este trabajo, ¿no? Sin más, nos vemos mañana en el horario de clases y que tengan buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, doctor.